que he tocado la puerta del amor de Dios. ¿Sí? Oye, ¿eres tan amoroso que vas a enviar a la gente al infierno eternamente? No, hijo. No soy así. Soy amor. La Biblia dice y afirma una y otra vez que Dios es amor. Jesús lo demostró. Y eso no lo podemos negar. Y alguno dirá, pero la omnipotencia es un atributo de Dios. Está una y otra vez también, no lo puedes negar. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro realmente? Quiero compartir contigo lo que la Biblia dice acerca de la omnipotencia de Dios. ¿Okay? Ahora vienen los argumentos. Bien. De hecho, el asunto es que nosotros sabemos en parte y en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo completo, lo que es en parte se acabará. Y es cierto, seguimos comprendiendo. Pero si veo tanta cobardía, veo tanta flojera, tanta falta de interés por conocer más a Dios. En aquellos que dicen, no te hagas esas preguntas, ya te lo revelará. Recuerda que lo revelado es para nosotros y lo otro se lo ha guardado Dios y lo que no es revelado no debemos preguntarnos. Pero tú, ¿cómo sabes qué es revelado y qué no es revelado? Si le dijeran eso a Martín Lutero, ¿tú crees que no se lo dijeron? ¿Que no indagara más allá? Pero gracias a que indagó, gracias a que buscó, es que hoy podemos creer en la gracia de Dios. No estar pagando indulgencias todavía. ¿Entiendes? O sea, ¿quién decide qué es revelado y qué no? ¿Por qué tú vas a limitar a una persona que quiere saber porque tú no eres capaz de responderle? O sea, ¿tú eres Dios acaso? O sea, tú marcas, o sea, depende de lo que tú sepas o tú comprendas, es hasta lo que se puede estudiar, hasta lo que se puede saber. Y si yo voy y encuentro algo más allá, encuentro la respuesta, ¿qué me vas a decir? Y si años más tarde eso se cree y se sabe que fue revelado, pero fue revelado porque alguien se atrevió a estudiar lo que fue revelado, tú no sabes qué ha sido revelado y qué no. Entonces eso no existe. En parte conocemos, es verdad. Pero tú no sabes hasta cuánto, hasta qué en parte. Así que déjame y deja a las personas que tienen estas preguntas de atreverse a enfrentar a Dios con sus preguntas, sentarse y razonar juntos. Él no se va a enojar por preguntar. Así que vamos a reflexionar sobre la naturaleza de Dios. La Biblia hace referencias acerca de él, como por ejemplo, Dios es amor. ¿Bien? Ojo, no está el pero también es fuego consumidor, eso es otro versículo. Solo dice Dios es amor. También dice Dios es espíritu, Juan 4:24. ¿Okay? Dios es. Jehová nuestro Dios es santo, Salmo 99:9. El Señor es uno, Deuteronomio 6:4. Dios lo sabe todo, 1 de Juan 3:20. Dios es justo, 2 de Tesalonicenses 1:6. Dios no es injusto, Hebreos 6:10. Sabemos que Dios es justo y que no es injusto. ¿Ok? Que en la naturaleza de Dios no hay cambios ni sombra de variación. Que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. O sea, hay cosas que sabemos acerca de Dios. Y sobre todo sabemos que el Verbo se hizo carne y Él es la revelación del Padre, de Dios. ¿Ok? Entonces, la verdad es que hay cosas que Dios es y hay cosas que Dios no es. Hay cosas que Dios hace por su naturaleza misma y hay cosas que Dios no hace por su naturaleza misma. O sea, hay cosas que Dios no puede hacer. Hay una gran paradoja muy interesante que es la de la omnipotencia, la paradoja de la omnipotencia. O sea, Dios no puede crear una piedra que tan pesada que Él no pueda levantar. Porque si la crea, o sea, si la crea y no la puede levantar, no es todopoderoso porque no la puede levantar. Y si no la crea, pues no es todopoderoso porque no la puede crear. ¿Entiendes? Entonces, una cosa anula a la otra. Se anulan mutuamente.
Por lo que realmente hay cosas, o sea, es un ejemplo muy burdo, lo sé, pero da a entender múltiples cosas. O sea, hay cosas que Dios no puede ser. Por ejemplo, en Hebreos dice que Dios no puede mentir, incluso dice que es imposible que Dios mienta. Así que Dios ya no puede mentir. Pero hay otras cosas como que Dios no puede negarse a sí mismo. No solo en Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta, y en Tito 1:2, sino que también dice Santiago 1:12 que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero la más sorprendente de todas es 2 Timoteo 2:13, que dice: si somos incrédulos, Dios permanece fiel, no puede Dios negarse a sí mismo. O sea, hay algo que no puede hacer Dios, y es dejar de ser su esencia, su naturaleza, o sea, dejar de ser amor. O sea, Dios no puede evitar amar. O sea, hay algo que Dios no puede hacer. Cuando dice todas las cosas son posibles para Dios, está hablando en un evangelio acerca de la conversión, o una conversación sobre la salvación de un rico. O sea, Dios, todas las cosas, nada es imposible para Dios en el sentido de que su amor es capaz de alcanzar a un rico y salvarlo. Pero un amor que no lo obliga, un amor que todo lo espera, que todo lo soporta. Pero hay cosas que el amor no puede hacer, como matar a alguien que ama. El amor no puede asesinar a alguien que ama por venganza. Porque el amor no se irrita, no guarda rencor. El amor no puede guardar rencor por los pecados. O sea, Dios no puede guardar rencor por ningún pecado que hayas cometido. Porque el amor no lleva registro de lo malo. El amor no puede airarse. Me refiero a enojarse con alguien al punto de destruirlo. El amor no puede no esperar todo. Todo con toda su paciencia. O sea, alguno dice, la misericordia de Dios es para siempre, pero tiene límite. No, ese texto tiene límite, no está. Solo la misericordia de Dios es eterna, dura para siempre. Las puertas siempre estarán abiertas y tenemos un intercesor que vive siempre para interceder. O sea, hay una misericordia abierta para siempre y que nunca se cerrará porque el amor todo lo espera y no puede dejar de esperar. ¿Se entiende? No puede dejar de esperar. Va a esperar lo que sea necesario que haya que esperar, así dure la eternidad. Porque Dios no puede negarse a esperar y a dar esa libertad de amar. Dios no puede no dar la libertad a las personas tampoco. O sea, ese es otro asunto. Dios no puede no darte la libertad. Y esta es la razón por la que una persona, y ya vamos a ir con la palabra todopoderoso, tranquilos. De momento estamos reflexionando. Esta es la razón por la que Dios está limitado por su amor. Y aquí voy a introducir un concepto muy interesante. Que si Dios quitara la libertad, ya dejaría de amarnos. Por lo tanto, simplemente no puede. No puede obligar a alguien a que no asesine a su hermano. Así como no le puede quitar él la vida a él, tampoco puede evitar que el otro le quite la vida porque le estaría privando de la libertad a este que tiene el cuchillo en la mano. Tampoco puede evitar perdonar a ese que le clavó el cuchillo, porque él ama. Lo que le queda es, con su amor, invitar a que se reconcilien ellos y darles otra oportunidad para reconciliarse. O sea, Dios no puede evitar bendecirte. Dios no puede evitar amarte. Eso es lo que Dios no puede hacer. No puede dejar de bendecirte, de amarte y de sostenerte con vida. Y cuando tú dejas de respirar, hay múltiples razones. O sea, que envejeces, el pecado, que otro te asesine. Pero Dios no puede evitar eso. Nota lo que estoy diciendo. No puede, porque su naturaleza no puede negar la libertad a ninguna de sus criaturas. ¿Okay? Dios puede dar vida al pajarito y amar al pajarito. Dios puede dar vida al gato y amar al gatito. Pero no puede cortar ni la libertad del pajarito para huir y dejar que el gatito muera de hambre, ni la libertad del gatito para cazar al pajarito y comérselo. ¿Se entiende?
O sea, no va a interferir con la libertad de ninguno de los dos. Son ejemplos muy básicos porque son cosas complejas, pero lo explico con estos ejemplos que son sencillos de entender. Vamos con la palabra omnipotente. Alguno ya me estará pensando y buscando el arsenal de versículos. En primer lugar, mis queridos amigos y hermanos, hay un error horroroso de traducción del hebreo. Uno que es Jehová de los ejércitos y que a la vez un texto aclara que Él es el que hace cesar las guerras, es la mejor traducción para Jehová de los ejércitos. Ahora mismo no recuerdo el video en el que lo presentamos, pero que la traducción más antigua del hebreo, una de las traducciones más antiguas mostraba que lo que en realidad dice es el que hace cesar las guerras, o Jehová que hace volver a la paz a los ejércitos. Eso es la expresión el Todopoderoso que es traducido, pero que en realidad es Jehová Shabaoth, Jehová de los ejércitos. Y el Shaddai, la expresión Shaddad es el corpulento, el fuerte, el que es capaz de matar a todos, el que es capaz de que nadie lo derrote. ¿Okay? Y le dice a Moisés, Dios, yo no me presenté, Éxodo 6:3, si no me equivoco, o 3:6, una de las dos. Yo no me manifesté, no me di a conocer a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob con mi verdadero nombre. Y la traducción que hemos analizado en nuestro libro, Los secretos de la cruz, la traducción correcta sería ellos me vieron como, en vez de me di a conocer, ellos me vieron, me percibieron como el Shaddad, el Todopoderoso, el Corpulento, el Destructor. Pero con mi verdadero nombre, Jehová, el que da la vida, el que sostiene la vida, que es Yod He Bab He, Yahweh, que en el hebreo pictográfico sería el que sostiene la vida, la respiración del ser humano. No me di a conocer, y ese es mi verdadero nombre, le dice a Moisés. Analizar ese versículo es muy interesante porque te muestra que el verdadero carácter no nombre de Dios es el que sostiene la vida, no el que destruye la vida. Que Abraham, Isaac y Jacob lo percibieron así, pero su verdadero nombre es otro. ¿Ok? Lo invito a buscar ese versículo. Pero ahora nuestro asunto es otro, más complejo. O sea, no solo la traducción del Antiguo Testamento, que en hebreo, una traducción correcta del Shaddai, pregúntenle a cualquier teólogo que haya estudiado esta palabra, no a los que no la hayan estudiado. Pero el Shaddai, si ustedes hacen una investigación, de hecho yo tenía un librito que se llamaba los nombres de Dios y analizaba cada uno y estaba entrando a la universidad, recuerdo, y pasé por ese periodo de estudiar cada uno de los nombres de Dios, tenía un afán por eso. Cuando llegué al Shaddai, el Todopoderoso, descubrí que en realidad no significa el Todopoderoso, sino pechos, que es un modismo hebreo, que es cuando una mujer toma en brazos a su bebé que está llorando y le da pecho. ¿Okay? Como dice Jesús, como la gallina que cubre a los pollitos debajo de sus alas. Pero la gallina, si el pollito se quiere escapar, y como dice Jesús, y no quisisteis, le deja la libertad. Y claro, es destruido el pollito, es comido, es consumido, pero ella tiene el poder de cubrirlos bajo sus alas, cuando los pollitos quieren ser cubiertos bajo sus alas. O sea, la madre tiene el poder de saciar el hambre y calmar el llanto del clamor de ese bebé. Cuando clamamos, Dios nos oye. Si claman a mí, yo puedo responder y atender a tu clamor. Eso es verdad, eso es cierto. Clama a mí, yo te responderé. Pero clama porque Él es todopoderoso cuando nosotros necesitamos y clamamos a Él. Sin embargo, Él te bendice continuamente, pero bendiciones extras que quieras reclamar, Él te las quiere dar cuando tú las clames, porque de otra forma, alguien podría alegar, oye, si tú no sabes si Él las quiere o no, no te lo ha pedido. Y Él sabe lo que necesitamos aún antes que se lo pidamos. Pero es más lindo cuando se lo pides y te lo da, que cuando te lo da y no sabes si fue una respuesta a tu petición o simplemente, ¡oh, qué buena suerte! ¿Me explico? Son cosas prácticas. Así que la traducción correcta del Shaddai sería una madre que es capaz de darle pecho a su hijo que está clamando y llorando. En el Nuevo Testamento,
el Shaddai, perdón, el Todopoderoso es una expresión rara, ¿saben? Tan rara que unas 138 palabras griegas hay en el Nuevo Testamento. Y de estas, de todas estas, un 0,000726% aparece todopoderoso. O sea, unas 10 veces aparece todopoderoso. 10 veces. Que Dios es amor aparece un sinnúmero de veces, pero que es todopoderoso aparece solo 10 veces. O sea, es una palabra rara. Es una palabra digna de estudio. Yo le decía a las personas de la academia con las que estudiábamos, mis alumnos, por decirlo así, no les llamaría así, sino estudiantes de la Biblia, pero al explicarles esto en la Biblia paralela, al pedagógicamente explicarles, decía, miren, esto es intuición. Cuando usted encuentre una palabra que tiene 5 ocurrencias, dele clic, revísela, porque es una palabra muy interesante. Va a descubrir algo nuevo allí. Si la palabra tiene 1300 ocurrencias, es que es una palabra muy común, como un verbo, como se levantó. Se levantó, ya está. Pero si la palabra es anástasis, eso es resucitó. Bueno, eso ya es más curioso. Porque hay 2 palabras para resucitar y hay un montón de palabras para levantarse de una silla, levantarse por la mañana, levantarse para hablar, un montón. Pero la palabra interesante es anástasis, que es resucitar. Y esa, que es traducida como levantarse, es una palabra rara, extraña, interesante, buena para investigar. Esta aparece solo 10 veces. Y solo aparece cuando es tomado de la Septuaginta. A ver, la Septuaginta, está intenso el estudio, lo sé, pero vamos con calma. La Septuaginta es la traducción de los 70 que tradujeron la Biblia hebrea al griego. ¿Ok? Y la mayoría de apóstoles citaban la Septuaginta en la época de Jesús. ¿Ok? Por eso hay aquí un problema de mala traducción, que es el Shabaot como Jehová de los ejércitos, el Shaddai como pecho, que debería ser traducido, no todopoderoso. Entonces al griego se tradujo como todopoderoso. ¿Bien? Pero el problema es que la palabra griega es pantocrator. O sea, yo no diría que se tradujo... O sea, en el griego se tradujo como pantocrator, del hebreo al griego. Pero en el español se tradujo como todopoderoso, porque la palabra pantocrator no significa todopoderoso. ¿Bien? Aquí voy a darles un comentario de Judith. Bueno, es un nombre alemán, así que Krawelski dice: existe una fuerte evidencia de que el verbo de pantocrator ha sido creado y establecido por los traductores de la Septuaginta. O sea, esta palabra no existía, ellos lo crearon, es una palabra compuesta. Y ella continúa: parece que los traductores acuñaron una nueva palabra para evitar conceptualizar el poder de Yahweh, con una palabra ya conocida utilizada para expresar el poder de otras deidades, especialmente el poder de Zeus en la filosofía griega. ¿Ok? Para evitar que se entendiera a Yahvé como el mismo Zeus, se creó Pantocrator. ¿Ok? Los traductores de la Septuaginta, sigue diciendo, no querían presentar al Dios de Israel como omnipotente. Dice aquí: no puede ser accidental que incluso en el Salterio de la Septuaginta el poder de Dios no esté conceptualizado por la noción de la omnipotencia, dice ella. La renuncia a nombrar a Dios el Todopoderoso parece estar enraizada en los mismos textos que prescinden de cualquier tipo de reflexión teórica sobre el alcance del poder de Dios. Así que vamos a analizar esta palabra, pantocrator. Yo les voy a explicar aquí un poquito de griego. Okay. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. La traducción al griego sería el Evangelion, es el dynamis ton theun, el dynamis, el poder de Dios. ¿Okay?
La palabra poder en el griego es dynamis o dínamo. De ahí viene dinamita, no al revés, ¿ok? Nadie empieza a enseñar que Pablo dice que el evangelio es dinamita. No. Dinamita deriva de dinamis, no al revés. Ok. El evangelio es el dinamis de Dios. Si quisieran traducirlos de la Septuaginta, todopoderoso como Zeus, por ejemplo, hubieran traducido pantadinamis. De ahí viene panteísmo, porque panta significa todo. ¿Ok? Todo. Como dije Jesús, atraeré a pantas, a todos a mí mismo. Panta significa todos. Y si hubieran dicho todopoderoso, la traducción debería ser pantadinamis, no pantocrator. ¿Bien? ¿Queda claro? Pantocrator no es todopoderoso porque todopoderoso debería ser pantadinamis, o sea, todo poder. O powerful, o almighty, como sea. La traducción correcta, si quisiéramos traducirlo como todopoderoso, sería pantadinamis. Pero es pantocrator, entonces, ¿qué significa pantocrator? La palabra creator viene de curios, de señor, pero también de agarrar. Les pongo un ejemplo. En el Apocalipsis Jesús está sosteniendo o agarrando en su mano, creator, estrellas. O sea, hay estrellas que Jesús está sosteniendo. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, creator, nuestra profesión. Retener, sostener. Esa es la traducción correcta para creator. Entonces, pantocrator significa el que todo lo sostiene, o el que todo lo sujeta, o el que es capaz de sostener todo. Es algo similar a lo de El Shaddai, de todas formas, ¿no? El que es capaz de calmar o saciar el hambre de un niño que clama, como la madre tiene la capacidad de darle pecho a su hijo. Entonces, si admitimos que Dios no puede hacer todo y que estas 10 ocurrencias, saben que estas 10 ocurrencias incluso ni siquiera son como, están como aisladas, digámoslo así, no tiene mucho contexto, simplemente aparecen ahí como en modo de alabanza o algo así. Me explico por qué digo esto, y es que es como un uso litúrgico. Las primeras oraciones hebreas se hacen referencia a el Todopoderoso o Pantocrator. Por lo tanto, Juan en Apocalipsis, cuando lo usa, normalmente lo usa en un cántico, o digno es el Cordero que fue, pero está influenciado por el uso litúrgico de esto. Ustedes verán que a veces en la Biblia, en vez de estar en párrafo, empieza a estar en versos, en versos. Ok, ya no son párrafos y empiezan versos hacia abajo, depende de la Biblia. Pero te muestra que es un cántico o algo así. Es normalmente el uso que se le da a Todopoderoso. ¿Bien? Y siendo el mismo apóstol Pablo, uno de los que más escribió en el Nuevo Testamento, él mismo casi no usó la expresión todopoderoso, cuando debió haberla usado, ¿no? Tengo aquí algunas observaciones, ¿ok? Observaciones sobre este asunto. Una minoría de eruditos cree que Pablo, cuando lo usa, está citando Jeremías 31:35. Yahvé Chabaot se usa en Jeremías, por lo que realmente se mantiene que Pablo está citando la Septuaginta simplemente. O sea, no es que él, por su propia explicación, introduzca la palabra pantocrator. Eso es cuando Pablo lo usa. A ver, voy a darles enseguida en qué punto lo usa Pablo. Aquí tengo todos mis apuntes. Pablo lo utiliza, pantocrator, no toquéis cosa inmunda, 2 Corintios 6, 16 al 18. Y yo os recibiré, yo seré para vosotros padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, pantocrator.
está citando 2 Samuel 7, 8 y 14, que dicen algo muy similar, y también Jeremías, que dice lo mismo. ¿Ok? También tenemos las ocurrencias que aparecen en la Nueva Versión Internacional, que es única entre las traducciones cuando se usa todopoderoso para traducir 2 palabras del Nuevo Testamento. En Romanos 9:29, Pablo cita Isaías 1:9, otra vez es una cita del Antiguo Testamento, no está generado por su propia redacción o explicación. Y Santiago 5:4, que se traduce como ejércitos, o en griego como todopoderoso. Estas son malas traducciones adicionales de Shabaot, simplemente, de la Septuaginta. Y por último, hay una conexión, como ya dijimos en Apocalipsis, pero que es un uso totalmente litúrgico y que también está citando frases del Antiguo Testamento. Así que en general los apóstoles no usaron adrede, por decirlo así, en sus explicaciones esta palabra. De hecho es una palabra creada por otra, o sea, están formadas por dos: pantas, que es todos, y krator, que es sostener, el que todo lo sostiene. Diríamos que Jesús es capaz de sostener todo. Todas las cosas sostiene por la palabra de su poder, ¿sí? Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y yo te propongo que dejes de ver a Dios como el que puede hacer todo, porque muchos están dejando de creer en Dios por creer en un Dios así. Porque sí, hay una gran diferencia, mis queridos amigos y hermanos, entre que Dios pueda y no quiera, a que quiera y no pueda. Voy a repetirlo porque igual alguno se lo ha perdido. Hay una gran diferencia entre que Dios pueda aliviar el sufrimiento y se niegue a hacerlo, y no quiera, no lo haga por alguno de los motivos que tenga, a que Dios quiera hacerlo con todo su corazón y no pueda, por la libertad que le dio al ser humano. Es un Dios que ha sufrido y se le ha insultado, se le ha cuestionado, han dejado de creer en él, pero simplemente porque las religiones no han dado con el Dios verdadero, no lo entienden. Es un Dios que ha sido mal entendido y mal comprendido. En realidad, Él quiere con todo su corazón, pero por la libertad que les dio, Él no puede. Dios no es todopoderoso. Dios no es omnipotente. Ese atributo de Dios se le ha adquirido con las traducciones ya luego en la Edad Media, al latín y al español. Pero los apóstoles no creían en un Dios todopoderoso. Creían en alguien que todo lo sostenía, ¿sí? Que es capaz de sostener todas las cosas con la palabra de su poder, sí. Pero no creían en un Dios que era capaz de intervenir y acabar. Imagínense, la cruz es el mayor ejemplo de que Dios no es todopoderoso. De que les presento algo mucho mejor que la omnipotencia de Dios, que el Shaddai. Les presento algo mucho mejor. Les presento, un autor lo llama la omnipotencia de Dios o el amor descontrolado de Dios. No puede evitar amarte, no puede evitar bendecirte, no puede evitar perdonarte. Es capaz de esperarte hasta lo sumo, es capaz de esperarte toda la eternidad para darte un abrazo. Él, su amor es incontrolable, no puede negarse a sí mismo a la hora de amarte y bendecirte porque está él mismo limitado por su amor incontrolable. Pero créeme que el amor es más poderoso que el dinamis, que el poder, porque el evangelio es el poder de Dios. Las buenas noticias son con lo que Dios, las herramientas que Dios usa, pero no la fuerza. El amor es mayor que la fuerza. Como decía Abraham Lincoln, la pluma es más poderosa que la espada. En este caso, la cruz, el amor, el perdón, la bondad, tendrá más poder que la fuerza,
porque eso lo usan los dictadores. Pero no, mi Dios. Espero que tampoco el tuyo, porque vas a hacer que muchos dejen de creer en tu Dios. Y lo sé que no he dado con todas tus preguntas, sé que no he respondido a todas tus inquietudes. Aquí se abre un abanico de cosas muy interesantes, como un Dios que no es todopoderoso puede hacer milagros. Ya lo estudiaremos más adelante. Pero ten en cuenta que hubo un lugar donde no pudo hacer milagros porque no creían y no lo querían. O sea, ya fue suficiente por hoy, tal vez mucha información. Vamos a ir de a poco. Y sé que no he respondido a todas tus dudas. Lo sé, mi hermano. Tengo más yo también. Pero acompáñame. Sigamos tocando puertas. Te prometo que Jesús es la respuesta. Para quienes digan, herejía, otra herejía de Bastián, ahora dice, imagínense hermanos, que Dios no es todopoderoso cuando está clarito en la Biblia. Claro, está en tu Reina Valera, clarito. Estudia el original. Y bueno, no lo vas a hacer tampoco. ¿Qué voy a hacer? Te mando un abrazo grande. Gracias por haber estado en esta celebración de nuestro aniversario del canal. He dejado este tema para este día. Te lo doy como regalo. Te he abierto mi corazón. Y vamos a por mucho más. A aprender más de este amor inconmensurable, tan grande. El Dios que tiene un amor descontrolado por ti. Que no puede evitar amarte. Sé feliz con eso. Y el resto de preguntas te aseguro que algún día serán respondidas. No las dejes, no las ignores, no las dejes a un lado. Tu fe se fortalecerá a medida que pases por una y otra de estas preguntas. Esto es el Evangelio. Un Dios que te asegura que te ama. ¿Okay? Y no habrá sombra de duda en la eternidad acerca de su amor. Pero no será por una buena explicación, sino será por un buen Dios. Te lo aseguro. Un abrazo a todos. Déjate un me gusta si te ha gustado. Comenta. Pídele a los que van a comentar así. Esto es una herejía. ¿Cómo se le ocurre? Miren este texto y este otro. Que vean el video completo. Sé que ha quedado largo. Pero es nuestro regalo, nuestra celebración del canal. Bien, un abrazo a todos. Chao, chao.